Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla una aficionada al diseño gráfico. Sé que en mis primeros videos no hablé, pero es porque la verdad me da muchos nervios escuchar mi propia voz. Siento que no suena natural. Ni siquiera me gusta mandar audios de WhatsApp. Lo hago en esta ocasión porque creo que es una ocasión especial. Y es que ya tengo mis primeros 2 suscriptores. Originalmente esto iba a ser un agradecimiento por mi primer suscriptor, pero mientras preparaba el video, alguien más se suscribió y estoy muy segura de que ninguna de esas personas es mi mamá, que por cierto es la única persona que sabe que hago esto. Muchas gracias en verdad porque me motivó mucho en el momento en que siento que más lo necesitaba. Ese día me levanté temprano porque tocaba sacar la basura y en el trayecto de mi puerta a la calle me quedé pensando si esto tenía algún sentido, si servía para algo, si era útil para alguien. Y de regreso de dejar mis 3 bolsas de basura, cuando me preparaba mi café, revisé las estadísticas y ya tenía un suscriptor. Me emocionó bastante. Me puse muy feliz, la verdad. Sé que ese 2 puede parecer más cerca del 0 que del 100, del 1000 y mucho más lejos de 1 millón. No creo llegar al millón, la verdad. Digo, ojalá sí, no es que no quiera llegar al millón, sino que pues se ve muy lejano. Nunca pensé en animarme a subir videos. Yo trabajaba en una imprenta y hacía más o menos lo mismo. Decidí renunciar porque lo que ganaba no me alcanzaba. Eran 1000 pesos a la semana, que para mi jefe eran bastante dinero. Para mí no, claro. Pero bueno, esa es otra historia. Hace 2 años se me ocurrió esta idea y pensé que sería de utilidad para alguien, aunque me costó mucho trabajo decidir subir el primer video. Las primeras 2 cajas las tuve impresas y guardadas casi como 2 años. 2 años me tomó decidirme, principalmente porque nunca publico en redes nada. Pero pensé que pues no pasaba nada si lo intentaba y si nadie lo veía, pues bueno, nadie se iba a enterar. Y de hecho recibí más vistas de las que pensé que tendría. ¿Ustedes alguna vez han pensado en subir contenido de algún tema? Me gustaría saberlo, la verdad. Yo creo que lo más difícil es hacer el primer video, porque recuerdo que incluso cuando fui a imprimir me sentía nerviosa y no sabía por qué. Pero ya después de que publicas el primero, el segundo ya es más fácil, y luego el tercero, y luego el cuarto. Ya no te sientes tan preocupado de lo que vaya a pasar. Espero que les haya gustado la caja de esta ocasión. Creo que no me quedó muy parecida. Voy a mejorar un poco un color y les voy a dejar el link en la descripción como siempre. El color del listón y el hilo para la etiqueta es el que ustedes quieran. Yo le puse esos porque esos me gustaron. Tal vez con un listón más grueso se vería un poco mejor, pero es como ustedes prefieran. Les voy a dejar una opción de la caja sin letras para que le pongan lo que ustedes quieran. Nuevamente gracias a mis primeros 2 suscriptores, o creo que debo decir suscriptoras porque YouTube me dice que solo me ven mujeres. Espero que nos veamos en el próximo video y les pido disculpas por el Frankenstein de audio que escucharon. Apenas estoy aprendiendo a grabar mi voz y a editar también. Hasta pronto y que tengan un bonito día.